Buenas tardes, bienvenidos a una cápsula más del doctor Ruben Schurman. En esta ocasión vamos a tocar un tema interesantísimo que tiene que ver con el duelo en los tiempos del COVID. Entonces, bueno, sabemos todos que la situación que estamos actualmente vivimos los seres humanos a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19 ha cambiado por completo nuestra forma de experimentar el mundo. La llamada pandemia del siglo ha provocado cambios en nuestra forma de pensar, de actuar, de conducirnos, de relacionarnos e incluso de expresar nuestros sentimientos. Pero el COVID no solo vino a cambiar eso, sino también vino a cambiar algo más, la manera de morir y sobre todo de despedirnos de nuestros seres queridos. Es por ello que nos vemos obligados a buscar nuevas estrategias de adaptación que nos ayuden a superar la muerte en los tiempos del COVID, a vivir de la mejor manera el proceso de duelo en un mundo que hasta hace unos meses era muy distinto al que tenemos hoy de frente. Y para explicar mejor este tema nos acompaña en el día de hoy la doctora Paola Jamuyamki. Ella es psicoanalista y miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, y el doctor Ruben Schurman Elstein. Él es especialista en alergias y enfermedades respiratorias del Hospital Ángeles de Interlomas. Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Buenas tardes, Daina. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Empezamos con usted, doctor Schurman. ¿Cuál es la probabilidad hoy por hoy de que una persona que ha adquirido el virus del COVID muera a consecuencia de los efectos? Bueno, en relación a los números, a la estadística, hay que considerar el porcentaje de la gente que se muere en relación a los casos confirmados. Ese es un número que hay que entender. Y el otro número que hay que entender es en relación a la población general. En relación a los casos confirmados, hasta ahorita se cuentan desde el punto 1 a más del 10% de los casos confirmados, entendiendo que las estadísticas actuales son aproximadas. Nos falta información, tanto nacional como internacional, de qué tantas personas ya estamos contagiados y qué tantos casos, siendo positivos, no hemos sido confirmados. Pero en relación a las cifras de los confirmados, repito, va del punto 1 a más del 10% de los confirmados. Ahora, vamos a traspolar esa información a la población general, como para entender la severidad de esta grave enfermedad. Estamos hablando que en los países que han controlado eso en fase temprana, se han registrado aproximadamente 1 muerto por millón de habitantes. Y en otros casos, a donde ha sido una casuística enorme, por ejemplo, en la de Estados Unidos, ya se ha registrado 272 muertos por millón de habitantes. Entonces, tenemos un rango entre 1 y 272 muertos hasta ahora registrados. Claro, tomando en cuenta que algunos casos de muertes que desgraciadamente se murieron antes de tener su diagnóstico adecuado, no se pudieron contabilizar. Perfecto. Ahora, doctor, ¿cuál es el escenario en el que hoy por hoy se está llevando a cabo este proceso de despedir a quienes mueren por complicaciones relacionadas con COVID? Es decir, ¿cuál es el protocolo que debe seguirse en un hospital o en el sitio donde ocurre el deceso? Pues es una situación que tiene que incluir una tremenda identificación y preocupación desde que se detecta el enfermo. Al enfermo se le tiene que confrontar con la verdad, con la sinceridad de lo que implica un potencial empeoramiento de esta enfermedad. Hay que tener una identificación y una empatía muy personal y con muchísimo contacto y con muy buena relación con la familia. Es realmente severo porque en casos graves, desgraciadamente hemos visto que esta enfermedad puede matar a una persona en días y a veces, desgraciadamente, como llegan demasiado graves, puede ser en horas. Y la despedida de un pariente cercano que va a morir y que va a dejar de poder estar en contacto con la familia se complica porque no se le permite estar en el ambiente de los contagiados, porque son ambientes de enfermedades infecciosas que están en peligro de poner a la persona que va a entrar a visitarlos. Entonces es una despedida desgraciadamente previa a la despedida que pudiera ser
viendo a su familiar. Entonces, aquí tiene uno que tener la buenísima intención de conocer muy bien a la persona, muy bien a la familia, estar en comunicación directa, avisándoles exactamente cómo están las cosas, poniéndoles de antemano de que esto puede agravarse y puede desencadenar en una tremenda tragedia, tanto personal, familiar como económica. Y por supuesto, estar en comunicación con ellos en una forma personal, con canales de comunicación, tanto con el médico como con cualquier familiar o con cualquier auxilio emocional, psicológico, económico, social o empresarial o institucional que pudiera darse. Entonces hay que considerar sinceramente que de antemano a la posibilidad de que alguien muera tiene uno que adelantarse y pensar seriamente en cómo tratar esta situación. Bien, muchas gracias, doctor. Doctora Paola Jamuy, llevamos varios meses ya mirando en televisión estas imágenes de gente muriendo por COVID en otros países y luego pues llevamos ya varias semanas también viendo ahora este tipo de imágenes, pero también en México. Entonces, en este contexto, ¿cómo es que un individuo y una familia entera experimenta la muerte de uno de sus seres queridos precisamente por COVID? Bueno, de por sí la muerte de un ser querido es un golpe fuerte para toda la familia que se queda, en cualquier circunstancia. Todos los deudos que quedan tras la muerte de un ser querido pasan por un proceso que describió Elizabeth Kubler-Ross como el proceso de duelo, que consiste en 5 pasos. Todos, independientemente de por qué haya fallecido la persona, van a pasar por este proceso. Ahora, en una situación de COVID, al final les explico bien qué es lo que pasa. El primer paso del duelo es la negación. Es cuando a alguien le dan la noticia de que falleció, lo primero que piensas es, no puede ser, no puede estar sucediendo, ¿no? Y puede durar por horas, minutos, inclusive hasta días. La parte de la negación. Esto sirve como un mecanismo de defensa para amortiguar el golpe, para aplazar en lo que el cuerpo y la mente se va como haciendo a la idea a esta pérdida. La negación le va dando cierto tiempo para que, digamos, le vaya cayendo el 20 de que lo que está pasando es un cambio impresionante en la vida y de que poco a poco tienes que afrontarlo, ¿no? La negación se va desplazando cuando empieza a entrar el juicio de realidad, cuando te empiezas a dar cuenta que eso sí está pasando. Entonces, ahí empieza la segunda parte del proceso que se llama la parte del enojo o de la ira. Que surge tras la frustración de no poder hacer nada en contra de eso que está sucediendo. Tras la muerte de una persona, pues nosotros sabemos que no podemos hacer nada con la muerte de una persona. Ahora agrégale que es una muerte repentina por una situación como la que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19, en la que las personas, como nos relata el doctor, se tuvieron que despedir a lo mejor muy rápido de esta persona, se despidieron a lo mejor sin siquiera pensar si lo iban a volver a ver o no, y esta situación de no estar acompañando a la persona enferma durante el proceso de la enfermedad, que estamos acostumbrados a ir siempre como de la mano, ¿no? Cuando alguien está enfermo, pues lo visitamos en el hospital, nos acercamos, les decimos, aquí estamos, te queremos, y esto en esta situación de pandemia no lo podemos hacer. Entonces, la ira y el enojo se espera que en la situación de COVID aumente muchísimo. ¿Por qué? Porque la frustración es mayor. No pudiste acompañar a tu ser querido en el proceso. Claro que no lo pudiste hacer por un bien mayor. O sea, si tú te metes al hospital y estás ahí, lo que estamos haciendo es propagar una infección que luego no va a haber cómo pararla. Sin embargo, la sensación de frustración en la persona, aunque sabe que no puede estar con el ser querido mientras en sus últimos días, sí hay una sensación de mucho enojo y mucha frustración. Poco a poco este enojo va pasando, esperemos que más rápido, y empieza una etapa de negociación, como de hacer un pacto, ¿no? De qué podría yo haber hecho para que esto que está pasando no sucediera. Es como en la fantasía, porque en la realidad no podemos hacer nada en contra
de lo que está pasando realmente, ¿no? Cuando el ser querido pasa por alguna enfermedad, en este caso el COVID-19, las negociaciones son como, híjole, me voy a limpiar más, voy a seguir los protocolos, a lo mejor como con la intención de regresar el tiempo para que esta situación que estamos viviendo no sucediera, pero pasa nada más en la fantasía. Ya cuando otra vez se acerca la realidad y nos damos cuenta que no podemos hacer nada para regresar a esa persona querida, viene lo que es la parte de la depresión y la tristeza. Es cuando ya te das cuenta que esta persona que tanto quieres ya no va a estar contigo. Y entonces vas a tener que aprender a aceptar la ausencia y sobre todo a vivir con esta falta. En esta parte es donde también la situación del COVID influye un poco más porque va acompañada la depresión de sentimientos de culpa, ¿no? Y vienen ideas que a lo mejor son erróneas de que podíamos haber hecho algo para que esta persona no se contagiara, a lo mejor si lo hubiéramos pasado a la casa los últimos, cosas que evidentemente no podemos hacer, pero si hubiéramos podido estar con él en los últimos momentos, o si a lo mejor hubiéramos cuidado más la limpieza, el tapar, el cubrebocas, y esta parte de culpa se dispara. Es normal en todos los procesos de duelo, pero en este proceso de duelo específicamente por COVID tiende a dispararse porque hay la sensación de que a lo mejor con los cuidados que tenemos podemos evitar que esto suceda. Lo que es una realidad es que no, porque es un virus sumamente contagioso y hay gente que ha tomado todos los cuidados habidos y por haber y se contagian, ¿no? Entonces, sí se espera que la parte de culpa aumente por la situación del COVID. Y finalmente le abre camino a la última etapa del duelo, que es la parte de la aceptación. Poco a poco, la energía que estaba puesta en esta persona que queríamos, que falleció, empieza a irse recuperando y regresando a nuestra propia persona, ¿no? La mente del deudo ya no solo está todo el tiempo pensando en el difunto y en el dolor que siente, sino que poco a poco puede ir integrando todo esto, esta realidad a su nueva realidad, ¿no? Y se empieza a interesar de nuevo por la vida. Es como, a mí me gusta describirlo, es como una herida, que en el momento que sucede y todo el tiempo no puedes pensar una herida o un dolor de muela, por ejemplo, que no te deja pensar en otra cosa. Pero conforme poco a poco esta herida empieza a sanar, no toda tu energía está puesta en la herida, ya no todo el tiempo estás pensando en el que falleció, pero esta herida empieza a sanar y deja una cicatriz, no se borra. Y en el momento que uno voltea a ver la cicatriz en las fechas y en los aniversarios de muerte, que es cuando uno voltea a ver esas cicatrices, duele como si hubiera sido el mismo momento, pero puedes voltear hacia otro lado y llevar contigo esa cicatriz y seguir tu vida y seguir viviendo y estar bien a pesar de aquello que se sufrió. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, que escribió un libro que se llama La bailarina de Auschwitz, Edith Eagles se llama, y ella dice que el dolor nos va a acompañar siempre frente a la pérdida o frente a algún sufrimiento muy fuerte, el dolor siempre va a ser nuestro compañero. Sin embargo, nosotros podemos escoger ir de la mano de ese dolor o convertirlo en sufrimiento por el resto de la vida, y esa sí es una decisión. Entonces yo creo que todas las pérdidas marcan la vida de unas personas, pero no necesariamente te tienen que dejar estancado en el camino. Si eso sucede, entonces para eso estamos los profesionales, para poderte ayudar y llevarte de la mano a que puedas vivir, porque seguramente la persona que fallece no quiere que tú sufras mientras él ya no está. Justo esa es mi siguiente pregunta, doctora. ¿Qué tipo de ayuda se debe de recibir para poder atravesar este duro proceso del duelo en los tiempos del COVID? ¿Y cuáles serán las consecuencias de no tener ese apoyo en tiempo y en forma, ¿no? Bueno, mira, en realidad los seres humanos y la cultura es muy sabia. Las religiones, la cultura nos ha ido acompañando a lo largo de las pérdidas. No importa cuál religión sea, siempre hay un ritual alrededor de la muerte. Generalmente es en compañía de muchos seres queridos. A lo mejor se juntan a rezar, a lo mejor se juntan a decir unas palabras,
pero tenemos esa red de apoyo, que no necesariamente ahora en la situación del COVID, la tenemos que perder. Tiene que cambiar la forma de acercarnos. No podemos ir a acompañar al deudo y a los familiares porque estamos en riesgo de contagio. Sin embargo, tenemos maravillosas formas tecnológicas de estar cerca. Afortunadamente no estamos ahorita, aunque cada uno de nosotros está en su casa, nos estamos comunicando. Y estas redes de tecnológicas las tenemos que activar. Es importante que aunque cada quien esté en su casa, se puedan juntar la familia, los amigos, los seres queridos, a decir unas palabras en memoria de la persona que falleció. Los que se quedan pueden hacer a lo mejor poner un horario y escribir cartas y leérselas a la persona que falleció, o puede la misma persona escribir o dibujar todo lo que es el arte, lo que es la música, la pintura, el dibujo, ayuda a ir metabolizando, a ir elaborando este duelo. Es importante que las personas que son red de apoyo de los familiares que perdieron a un ser querido se hagan presentes. No quiere decir que lleguen a la casa porque obviamente no podemos, pero que manden un mensaje donde digan, sé lo que estás pasando y estoy contigo, y eso ayuda a elaborar de mejor manera el duelo. Pueden hacer también algún rincón del recuerdo donde se pongan fotos, cada uno en cada casa, y compartirlas con los familiares. O sea, tenemos que ahora sí utilizar nuestra creatividad. Y los deudos tienen que cuidar también de ellos. Lo primero es su estado de salud. Tienen que comer, dormir, hacer ejercicio a sus horas. Eso ayuda también a que la energía vaya retomando su camino de regreso a la persona. Tienen que cuidar la parte espiritual, que justamente estos rituales ayudan. En fin, tenemos que hacer uso de toda la tecnología para acercarnos. No, hemos aprendido, aunque estamos a la distancia, hemos aprendido a saber que la otra persona sepa que estamos con ellos, ¿no? Y que ellos están con nosotros. Y esto es algo muy complicado porque hay mucha gente que, bueno, está muy habituada a este tipo de herramientas tecnológicas, a hacer videoconferencias y demás, pero hay mucha gente que no lo está, que para ellos es nuevo. Entonces, pues la complicación al querer llevar al plano tecnológico un sentimiento, pues todavía se complica aún más, ¿no? Un poco más, pero fíjate que de ahí están las redes de apoyo. En la mañana mi papá necesitaba hacer algo con el celular y la televisión. Normalmente le dice a mis hijos, les habla el abuelo y ellos van y le arreglan todo. Y ahorita encontraron la manera de vía FaceTime o ayudarlo. Entonces, tenemos que ser creativos y tenemos que estar ahí, aunque no estemos presentes, seguimos estando en el cariño y en el amor. En todas las circunstancias. Tenemos ya 2 meses de no poder ir a visitar a los abuelos o a los papás, y sin embargo yo te puedo asegurar que estamos presentes. Quizá mucho más que en otras ocasiones, ¿no? Debido a y algo muy importante, le llaman aislamiento social. A mí me gustaría rectificar, es un aislamiento físico, no es un aislamiento social ni emocional. Nada más tenemos que estar cada uno de nosotros en nuestras casas, pero que la gente que queremos saben y nosotros sabemos que ahí estamos. Doctora Paola Jamuy, ¿qué recomendaciones haría usted como especialista para superar la pérdida de un ser querido que murió precisamente a consecuencia del COVID? Bueno, primero que nada, tener bien claro que todo eso que estamos sintiendo es completamente normal. No asustarnos porque estamos enojados, que a lo mejor tendríamos que estar tristes, o estamos tristes y tendríamos que estar aceptando la muerte. Todo lo que estamos sintiendo es completamente normal, sea lo que sea que estás sintiendo. Sin embargo, si hay algo que te está obstaculizando seguir con tu vida diaria, es importante buscar ayuda profesional. Ahora, es importante
tener en cuenta que tenemos que cuidar nuestra parte física o somática, alimentarnos, dormir bien, hacer ejercicio, cuidar nuestra parte emocional, como decíamos hace ratito, estar en contacto con estas personas a las que queremos y nos quieren y saber que no estamos solos, cuidar la parte cognitiva o mental. Se vale que a la persona que acaba de perder a un ser querido pueda pasarse un rato leyendo una novela o viendo un programa de televisión que lo desconecte o estudiando algo que le interese, como para poder ocuparse en otras cosas y hacer todas estas cosas espirituales que te hagan sentirte mejor. Ahora, algo decía Víctor Frankl, en situaciones anormales, reacciones anormales resultan normales. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, nadie lo había vivido antes, entonces no tenemos claro qué sí, qué no, qué está bien. Y frente a un duelo, es más, Freud decía que todas las reacciones frente al duelo, si las sacáramos de contexto, serían patológicas. Pero como estamos viviendo una pérdida, y en general una pérdida es muy importante para la persona, son normales, no podemos sacar de contexto lo que estamos viviendo, y más si le ponemos el ingrediente del COVID-19, ¿no? Lo pone todo un poquito más revuelto. Pero el duelo, lo normal que dura un duelo es un año. Es normal que durante todo un año a lo mejor tengas problemas de concentrarte, sigas en momentos enojado, a lo mejor le pongas el plato a la persona que falleció en la mesa, eso es la parte de la negación, ¿no? Y de repente estas cosas van a ir menguando. Al partir del año ya se debe de sentir una persona mejor. Si después de un año no se siente mejor, entonces sí es, o antes, que no pueda levantarse de la cama, es importante buscar ayuda profesional. Muy bien. Ya sea un psicoanalista o un psiquiatra, ¿no? Dependiendo la gravedad de la situación. O los dos. O los dos, exactamente. Pues ahí tienen, amigos, como acabamos de escuchar, no es nada sencillo experimentar el proceso del duelo en los tiempos del COVID, y lo mejor es siempre dejarnos guiar por un especialista que nos ayude a salir adelante y superar una pérdida de esta naturaleza. Doctor Rubén Schurtman-Elstein, especialista en alergias y enfermedades respiratorias del Hospital Ángeles de Interlomas, ¿algún comentario o recomendación final sobre el tema? Pues sí, claro, desde luego. Es una situación muy especial en que el paciente debe de tratar de encontrar un aliado emocional en su médico y tratar de compartirlo con la familia y todas las gentes involucradas en el tratamiento y en el cuidado del paciente. Tienen que tener la disponibilidad de estar en plena comunicación y estar al tanto de que cualquier gravedad se confronte tal cual, y que si se ve venir un problema, tanto médicamente, que ya lo reconoce uno, como emocional, tratar de interesarse en que la gente esté confrontando la realidad, repartiendo esa problemática con la familia y buscar apoyo tanto familiar, emocional y por supuesto profesional médico en todo momento. Muchas gracias, doctor Rubén Schurtman. Doctora Paola Jamuy Amki, psicoanalista y miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, ¿algún comentario como a manera de conclusión sobre esta plática? Bueno, sin duda nos está tocando vivir épocas interesantes. Yo creo que de cualquier situación interesante, y esta es una crisis a nivel mundial, a nivel de salud, o sea, en el área de salud y en el área económica, pero algo siempre, si nos volteamos a revisar la historia del mundo, de todas las crisis siempre podemos sacar algo positivo. Es un momento que es una oportunidad de crecimiento. Esperemos que nadie, yo de corazón, que nadie necesite de estos consejos que yo estoy dando, porque son como frente a una pérdida. Ojalá que nos cuidemos y no nos contagiemos, pero si eso sucede, saber que los que nos quedamos podemos estar bien. Perfecto. Pues yo les agradezco a ambos el favor de su atención, el compartir con nosotros estos conocimientos, sobre todo de temas muy sensibles y pues temas que son lamentablemente actuales y no son ajenos a nadie por ahora en el mundo. Les agradezco mucho su atención y pues hasta la próxima cápsula del canal del doctor Rubén Schurtman. Gracias.